Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Mediodía Digital. Tragedia en Rosarito, cerca de Tijuana, en Baja California. Al menos 7 personas pierden la vida al volcar un autobús que transportaba a medio centenar de trabajadores de una fábrica de automóviles. Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, se declarará culpable de ayudar a su esposo a administrar su imperio de la droga en Sinaloa y de colaborar en su fuga de una cárcel mexicana a cambio de lograr un acuerdo favorable con las autoridades. Los niños se acercan al 20% de los casos positivos de coronavirus en el país, casi 1 de cada 5. La campaña de vacunación entre los mayores los deja menos protegidos, aunque desde hace semanas ya se vacunan a partir de los 12 años. Empezamos el repaso de la actualidad con un grave accidente de tráfico ocurrido en el estado mexicano de Baja California, en el que fallecieron al menos 7 personas que viajaban en un autobús. Ocurrió luego de que se volcara el vehículo en una carretera en Rosarito, que está cerca de Tijuana. Allí precisamente está Francisco Fajardo con más detalles. Cuéntanos, Francisco, ¿qué pasó? ¿Qué tal, Nicole? Muy buenas tardes. Una verdadera tragedia lo que sucede en este lugar, a unas 25 millas al sur de Tijuana, en esta ciudad de Rosarito. Vean cómo en estos momentos se encuentran todavía peritos dentro del autobús de esta empresa turística donde se registró este penoso, terrible accidente. Se encuentran ahí recogiendo pertenencias de las personas e incluso en las últimas horas hemos visto cómo han ido sacando todavía restos humanos. ¿Qué sabemos hasta ahora? 50 pasajeros viajaban ahí, 7 personas perdieron la vida, 30 heridos y por lo menos unos 5 o 6 en estado crítico que se han ido transportando al Hospital General de aquí de Rosarito. Desde anoche que sucedió, las autoridades tanto de Rosarito como de Tijuana vinieron a auxiliar a este terrible accidente. La mayoría de las personas se encuentran en el Hospital General de Rosarito y vamos a escuchar a uno de los testigos que presenció todo. Al regresar, pues, escuché los golpes y volteé para allá y el camión iba cayendo. Y cayó así como lo ve, así como si lo hubieran aventado así. Fuerte, muy fuerte. Y mientras el camión ya ha sido montado en una de estas grúas, pueden ver también del lado derecho de su pantalla cómo justo al lado de la carretera, en el terreno baldío, quedaron esparcidos los asientos de este autobús de pasajeros, también la mayoría de las pertenencias de las personas, y de ahí se retiraron la mayoría de los cuerpos de las 7 personas que perdieron la vida. Una verdadera tragedia. Nosotros nos mantendremos aquí justo en el sitio donde sucedió todo, siguiendo de cerca esta historia. Hay familias llorando, hay 7 personas muertas. Una verdadera tragedia lo que sucedió aquí en Rosarito. Nicole. Terrible, Francisco, muchísimas gracias. Sabemos que Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, piensa declararse culpable ante una corte de los cargos que le imputan. Podrían resumirse en ayudar a su esposo a administrar su imperio de la droga y también colaborar en su fuga de una prisión mexicana de alta seguridad. Javier Vega, cuéntanos dónde, cuándo y por qué puede ocurrir esto. Buenas tardes, te escuchamos. Así es, Nicole, buenas tardes, y será en esta Corte de Distrito del Distrito de Columbia donde Emma Coronel se declarará culpable de estos cargos que le imputan. Una noticia que sin duda sacude la narrativa que ella venía sosteniendo, porque repetía una y otra vez que era inocente, pero nos dicen expertos legales que muy probablemente la Fiscalía tenía pruebas, evidencia contundente, y por eso sus abogados tuvieron que sentarse a negociar, aunque por cierto, de su defensa en las últimas horas no hemos obtenido ninguna reacción a esta noticia. Cuando se declare culpable de los cargos por tráfico de drogas, habrá despejado las dudas. Emma Coronel no solo estaba enterada, sino que ayudó a su esposo, el Chapo Guzmán, en sus actividades criminales, algo que antes siempre negó. Mira, no tengo nada ilícito. Fue detenida en febrero y desde entonces permanece recluida en este centro penitenciario en Alexandria, Virginia, donde apenas el sábado recibió la visita de su abogada, quien luego ofreció una entrevista exclusiva a la cadena Telemundo. La noté tranquila, positiva, confiando mucho en nosotros, su equipo legal. Y nada, con mucha fe. Según el diario The New York Times, su declaración de culpabilidad es inminente a partir de un acuerdo entre su defensa y las autoridades. A cambio, Coronel obtendría una sentencia reducida sin necesidad de aportar información sobre los movimientos y actividades del cártel de Sinaloa. Los términos del acuerdo dictan si tiene que cooperar o no cooperar el individuo. Si Emma coopera con el fiscal federal,
entonces se le puede reducir más su sentencia. La exreina de belleza de 31 años también es acusada de ayudar a su marido a escapar de prisión y de no cooperar con las autoridades. Hubiera podido pasar de 10 años hasta cadena perpetua en prisión. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Y le informo que el presidente Joe Biden inicia hoy en Europa su primer viaje internacional, buscando allí reparar las relaciones con los aliados más cercanos a Estados Unidos que fueron deterioradas durante la presidencia de Donald Trump. También es un esfuerzo por contrarrestar las crecientes amenazas de China y Rusia. Por cierto, lo más llamativo de su agenda es su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Ginebra. Entre tanto, ayer finalizó la primera gira internacional de Kamala Harris como vicepresidenta, con un importante acuerdo de cooperación con México, centrado precisamente en la lucha contra la migración irregular. Isa Osorio hace el balance de este viaje. Buenas tardes, Isa. ¿Qué tal, Nicole? Fue una visita express. No duró ni 24 horas el tiempo que la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en territorio mexicano. Aún así, hubo varios acuerdos en migración. Y un tema que llamó particularmente la atención fue el de la reforma laboral. A Estados Unidos le interesa mucho que se aplique para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos. Kamala Harris cerró su gira en México y advirtió que la migración no es un problema que se resuelva en 2 días. Por eso, urge atender las causas. Cuando el presidente me pidió que me ocupara del tema, se trataba de abordar las causas profundas de la migración, y las causas profundas se basan en los problemas y los retos a los que se enfrenta la gente en países como Guatemala. Por su parte, el canciller mexicano calificó la visita como exitosa. Atender, escuchar y en su momento proponer acciones que permitan atender las causas que generan la migración forzada, pues no ocurría hace muchos años. Mucho gusto. Mucho gusto. En la primera reunión en persona con el presidente López Obrador hubo varios acuerdos. La creación de un grupo para desmantelar las bandas de polleros, $130 millones para la reforma laboral y mejorar las condiciones de los obreros a través del apoyo a los sindicatos, algo que apoyaron las organizaciones. Muy interesada la vicepresidenta en lo que está pasando en el mundo del trabajo y en el mundo sindical en México. Factor de presión en la visita de Kamala Harris. Pero para este especialista, el verdadero motivo de la visita de la vicepresidenta fue para explicarle al gobierno mexicano en qué consiste la política migratoria del presidente Biden. Si tienen que cambiar sus leyes o incrementar el estado de fuerza para evitar que nos lleguen a nosotros allá en Estados Unidos, eso es lo que ellos piensan, sus migrantes, entonces háganlo. Kamala Harris se despidió de México en una visita que duró menos de 24 horas. Gracias a Isa Osorio. Y bueno, antes de ir a México, Kamala Harris estuvo en Guatemala y allí hizo una declaración que ha llenado titulares al pedirle a los indocumentados que piensan viajar hasta Estados Unidos que se queden en sus lugares de origen, que no vengan. También fue cuestionada por no haber viajado aún a la frontera sur y más cosas que nuestra colaboradora Paola Ramos analiza. La primera observación es la gran noticia de todo el viaje, que es el momento en el que la vicepresidenta se dirige directamente a los migrantes cuando estuvo en Guatemala y dijo claramente: no vengan a Estados Unidos. Me parece que es importante resaltar que ese comentario, de alguna manera, ignora la realidad que se está viviendo en Centroamérica, que se está viviendo en México, pero más que nada ignora la realidad de lo que es la ley americana y lo que es la ley internacional. Estas leyes dicen que todo ser humano tiene un derecho legal a reclamar asilo en Estados Unidos. Es decir, todo el mundo tiene el derecho de venir a Estados Unidos, siempre y cuando los migrantes tengan miedo, siempre y cuando tengan hambre y siempre y cuando los padres y las madres quieran luchar para darle unas mejores oportunidades a sus hijos. Ese sentimiento, en mi opinión, siempre va a sobrepasar esas 3 palabras: no vengan aquí. El segundo punto que me parece importante resaltar es esta idea, ¿no?, que de alguna manera se convirtió en el debate principal cuando la vicepresidenta estuvo en México, de es importante que la vicepresidenta Harris vaya a la frontera ella misma para que entienda la situación. Hay personas que opinan que no, hay otros que opinan que sí.
A mí personalmente me parece que es muy importante que si alguien le está diciendo a la comunidad migrante que no venga a este país, es importante que ella misma les pregunte a las personas que están en la frontera por qué están viniendo a Estados Unidos, por qué han hecho todo este recorrido a través de estos países para llegar a Estados Unidos. No hay mejor persona que ella, la hija de inmigrantes, una mujer de color, una persona que tiene el apoyo de la comunidad inmigrante. No hay mejor mensajera que ella para poder tener estas conversaciones. Interesante perspectiva, muchísimas gracias a Paola Ramos y por supuesto van a seguir las reacciones. Y bueno, en otro tema, la Casa Blanca ha retirado las órdenes ejecutivas firmadas por el expresidente Trump con las que intentó prohibir las populares aplicaciones TikTok y WeChat, seguramente recordarán, y lo hace mediante otra orden ejecutiva para que el Departamento de Comercio lleve a cabo una revisión que identifique con análisis basados en evidencias los posibles riesgos de seguridad nacional de aplicaciones de software vinculadas a China que recopilan datos personales de los usuarios o tienen conexiones con actividades militares o de inteligencia. Los niños ahora representan casi el 20% de los casos positivos por coronavirus en Estados Unidos. La principal razón es la eficacia de la campaña de vacunación en adultos que ha hecho disminuir las infecciones entre ellos. Pero por otro lado, aún deja menos protegidos a los niños que desde hace apenas unas semanas ya se pueden vacunar a partir de los 12 años. María Paula Ochoa, tú nos tienes la última información. Adelante. Hola Nicole, muy buenos días. Ahora los niños son el foco de concentración en la lucha contra el COVID-19. En los últimos 7 días se reportó un promedio de 14,000 contagios diarios en el país y según la Academia Nacional de Pediatría de ellos, el 17% fueron niños. Estos datos pues son muy superiores a las cifras que veíamos entre los más pequeños al inicio de la pandemia, cuando se veían casos de más o menos el 2%. En aquel entonces se hablaba de que el virus no representaba realmente un peligro para los menores. Precisamente las farmacéuticas Pfizer y Moderna están terminando sus estudios clínicos de las vacunas para niños de 5 a 11 años. Y si todo sale bien, según la FDA, para el próximo otoño, cuando inicia el año escolar, este grupo podría empezar a recibir también su vacuna. Otra de las preocupaciones, Nicole, en este tema es la llamada variante Delta, que se originó en la India y es el origen del 6% de los casos positivos en los Estados Unidos actualmente. Es sumamente contagiosa y según expertos está asociada con el que estemos viendo síntomas más severos del coronavirus, por lo que las autoridades de salud instan a quienes no lo han hecho aún, y si lo pueden hacer, pues que se vacunen. La buena noticia, Nicole, es que ahora el 50% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna y con todos los estímulos y ayudas y accesos que está ofreciendo el gobierno, pues es muy probable que esta cifra continúe aumentando con los días. Regreso contigo, Nicole. Ojalá así sea, María Paula Ochoa, muchas gracias. Y usted recuerde que puede entrar a planificatuvacuna.com para más información sobre la vacunación. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.